Y ok, bien. Pues empecemos. Aquí lo que viene en esta parte de motivación se refiere a por qué vamos a hacer este programa. Y es por rand, ya que sabemos que sus valores se generan en un rango de 0 a rand max. Si ustedes recuerdan, cuando empezaron a ver rand, saben que si ustedes dicen printf valor máximo de rand, porcentaje de, y aquí ustedes ponen con mayúsculas rand guión bajo max, ¿qué va a pasar? Pues bueno, van a obtener el número más grande que se puede obtener con rand, que es este, ¿vale? Entonces nosotros sabemos que cuando le decimos a una variable, pues tú vas a tomar un valor de rand, o sea, yo aquí puedo tener mejor un número x y que este sea igual a rand así sin más, sin decirle módulo o ponerle aquí a lo mejor más 1, simplemente así. Lo que va a hacer es que me va a lanzar números pseudo aleatorios del 0 al rand max, que el rand max ya lo mostramos aquí en esta impresión. Rand max es un valor definido. ¿Se acuerdan que los valores definidos, pues nosotros los tomamos así, ¿no? O sea, aquí define, a lo mejor podríamos decir rand min 0. Ahí. ¿Se acuerdan de esta parte? Que nosotros decíamos, bueno, pues te vamos a definir como ya no te llamas 0, ahora te llamas rand min. Pues bueno, rand max está igual. Rand max es un valor definido y ya vimos que ese número ya lo imprimimos aquí, que es 32.767. Entonces, aquí en este momento en que en esta línea, nosotros lo que estamos haciendo o lo que se está buscando es que se generen números aleatorios del 0 hasta este número que ya conocemos. Entonces, eso es lo que nos va a motivar a hacer el programa, buscar, o vamos más bien a tratar de hacer un promedio de los llamados de rand. ¿De acuerdo? Los llamados de rand, acuérdense que este es un llamado de rand. Ok, bueno, ya que sabemos eso, vamos a ver lo que tiene que ver con el objetivo. Pues el objetivo es investigar la distribución de valores generados con un valor promedio de varios llamados de rand. Entonces nosotros vamos a hacer varios llamados de rand y vamos a obtener ese promedio. ¿De acuerdo? Bien, aquí ya viene la parte del programa. En realidad ya viene muy desglosado, solo hay que entenderlo un poquito. Por ejemplo, introduce un arreglo de flotantes f cuya dimensión, número de intervalos, se define por programador como cualquier número entero entre el 2 y el 5. ¿Esto a qué les suena? ¿Cuál sería el punto número de esta? ¿Qué tendría que hacer yo primero? Declarar un entero. Declarar algo. ¿Y qué tenemos que declarar? Tenemos que usar ¿No define. sería declarar el define pero con el run? O sea, que tenga un intervalo de 2 a ¿dónde está? ¿A 25? Bueno, según yo eso entiendo. O sea, la dimensión va a ser entre 2 y 25, pero vamos a ocupar, como dice, entre 2 y 25, podemos ocupar un RAM. Acuérdense que define tiene que ser constante. No podemos decir
¿sabes qué? A la siguiente corrida ya no vas a valer 2, vas a valer 7. O no podemos hacer eso. Lo que sí podemos hacer es que, miren, no, es que se van un poquito más lejos. ¿Se acuerdan cuando yo les decía, existen dos personas en el programa, ¿no? Ya sea el usuario o el operador o el programador. ¿Quién es el usuario o el operador? Las personas que utilizan ya la ventanita negra, ¿no? O sea, la ejecución. ¿Y quién es el programador? Nosotros somos el programador. Nosotros somos los que vamos a decir, ¿sabes qué? Yo voy a seleccionar entre 2 o 25. ¿Sí? Entonces, número de intervalos se va a definir, o sea, va a ser utilizar find para número de intervalos. ¿Y de quién depende? Del programador. ¿Sí? O sea, ustedes van a decidir si va a ser 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta 25. Ustedes lo deciden. Como ejemplo, pueden poner número de intervalos 6, ¿no? Sí, bueno, aquí me faltó el define. Ejemplo, define. Déjenme, doy un enter para que se vea mejor aquí abajito. ¿Vale? Entonces, eso es a lo que se refiere esta parte. ¿Sí quedó clara esta parte? Entonces lo que se refiere es declarar, por ejemplo, a través de define, número de intervalos y, por ejemplo, enfrente podemos poner cualquier número, pero que esté entre 2 y 25. ¿Solo a eso se Exactamente. refiere? Exactamente, solo a eso se refiere. Ah, yo Ahora, pensé que era algo más difícil. sí, por eso les decía que se iban un poquito lejos. No, o sea, es por programador. El programador decide. Ahí el programador decide, no, pues yo nada más voy a checar 3 intervalos. O yo voy a checar 5 intervalos. O yo los 25 intervalos. Ya depende del programador. Y digamos, si otro programador checa su código, él puede decir, pues esta variable número de intervalos está definida. Entonces yo puedo modificarla si yo lo creo necesario, ¿de acuerdo? Pero básicamente es eso, como comentan por ahí, solamente es que ustedes decidan qué número va aquí. Si es 6, si es 23, si es 20, el que ustedes gusten, ¿vale? Bueno, Ah, ok, ok. bueno, esa es la primera parte. Y luego, ¿qué más dice este punto? Introduce un arreglo de flotantes cuya dimensión sea número de intervalos. ¿Eso qué significa? Que vamos a declarar un arreglo ¿Exacto? ¿De qué tipo? Tipo flotante. flotante. Exactamente, entonces declarar un arreglo F tipo flotante y su tamaño es número de intervalos. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener pues float F y aquí número de intervalos. Así. Ok, entonces ya tenemos
este punto ya está listo, ya lo ven, ya tenemos el define y ya tenemos ya tenemos nuestra declaración de nuestro arreglo. Vamos por el punto 2. ¿Y qué dice? Inicializa todos los elementos de f con 0. ¿Cómo hacemos eso? ¿O eso tiene nada? Se Ajá, puede hacer con un for, no. exactamente. Sería for es igual a 0 y la condición sería i es menor al número de intervalos. Exactamente. Entonces, aquí tendrían su for y su for empieza con 0, exactamente. Es i menor al número de intervalos y más, ¿no? Y pues ya saben que adentro del for o adentro del cuerpo de for, nada más sería cuestión de poner sería aquí nuestro for y adentro de for pues ya ponen la asignación de su pues de f, ¿no? F en i es igual a 0 y luego ya está, pues ya, entonces este punto nada más sería eso, sería llenar esto con ceros y luego dice introduce dos variables enteras llamadas promRand y número de experimentos y adquiere del operador Esas variables, sus valores como valores naturales. ¿Qué pasó? esas variables las podemos declarar después del for sin necesidad de ponerlas hasta arriba. Sí. ¿Sí? Gracias. No hay por qué. Entonces, ¿de qué tipo son estas dos variables? Enteras. Entonces aquí sería hacer una declaración. Entonces sería declarar las dos variables enteras. Y luego adquiere sus operadores, perdón, adquiere sus valores del operador. Ya vimos que nosotros, los que estamos haciendo el programa, somos el programador. ¿Y quién dijimos que era el operador? Sería el usuario, ¿no? Exactamente, el usuario. Pues sí, en realidad son ustedes mismos porque ustedes lo prueban. Digamos que el operador ya es el que se encarga nada más de ver esta ventanita negra, o sea, la ejecución de nuestro código. ¿Vale? Entonces, ¿cómo le hago para que él pueda introducir valores y meterlos en estas dos variables? ¿Con scanf? Perfecto. Utilizar scanf. Aquí vamos a poner entre paréntesis si usan Visual Studio 2019 o si no los deja. Usar scanf-s, ¿no? Usar esto, entonces ya saben cómo sería ejemplo, dos puntos, scanf, pues aquí ya saben que ponen el tipo, porcentaje de, coma, ampersand, y ya colocan ¿no? Y pues lo mismo en el otro caso, ¿no? Sería similar, solo que vamos a cambiar a quién por quién. Por la variable número de experimentos. ¿No? Exactamente. ¿Experimento? Sí, muy bien. Bien, entonces ya tenemos este punto listo. Ya nada más nos faltan estos dos.
Y dice, en un ciclo repite número de experimentos veces lo siguiente. Ok, antes de que entremos a los puntos 1, 2, 3, 1, 2, ¿qué significa que en un ciclo se repite número de experimentos veces? Que tenemos que utilizar do while. Puede ser do while. Entonces, utilizar una estructura de control cíclica, ya sea while, do while o for, ¿no? Para poder realizarla hasta que se alcance el número de experimentos. Por ejemplo, si usamos do while sería do. Adentro todavía no sabemos qué se va a meter, pero vamos a usar do. Y luego en while ¿cómo sería la condición? Sería, bueno, es que no sé, pero sería menor al número de experimentos, ¿no? Exactamente, Solo sería que no sé menor. realmente. Muy bien, al número de experimentos. A lo mejor aquí ustedes utilizan un contador, pero contador empieza con un valor 0. Ese es en el caso de do while, ¿no? Pero ustedes pueden usar do while, while, for. Ya nada más tendrían que cambiar el formato, ¿no? Este sería como un ejemplo. Bien, entonces ya tenemos nuestro ciclo. Adentro de nuestro ciclo vamos a colocar los siguientes puntos, el 1 y el 2. ¿Están de acuerdo conmigo? Porque aquí mismo nos los dice, en un ciclo. Entonces, adentro de este ciclo, nosotros vamos a hacer estos dos puntos. El primer punto nos dice, construye valor P con el promedio de prom_rand llamados sucesivos de rand. Ok, a lo mejor esto suena un poquito como enredado. Pero, ¿qué es lo que nos quiere decir aquí? Lo que nos quiere decir es que P dejen hago un poco más espacio, P es una variable. Y esta variable, ¿de qué tipo creen que sea si va a obtener un promedio? ¿Cómo sacan ustedes su promedio? ¿Entera? Su promedio de exacto flotante. Es que si la hacemos entera, no vamos a tener un valor más preciso. Es cuando decimos, ay, una décima más y paso, ¿no? Entonces pasa lo mismo aquí. Para sacar el promedio, pues es una variable flotante. ¿Y cómo obtiene sus valores? Pues esta lo obtiene sacando el promedio de prom veces que se está llamando esta. Entonces vamos a ver. Yo voy a entrar aquí en este y me va a decir, vamos a hacer el primer experimento. Y en el primer experimento yo voy a obtener un primer promedio. Ese primer promedio depende de los llamados de rand. Bien, entonces, ¿cómo obtienen un promedio ustedes? Imagínense que ahorita tienen 7 tareas y que cada una tiene una calificación. ¿Cómo? Esas 7 tareas significa que es promed rand. O sea, la cantidad de llamadas depende de promed rand. ¿De acuerdo? Entonces, imagínense que son 7. Entonces, eso significa que llamamos una vez a rand, llamamos 2, 3, 4. ¿Eso qué es?
Cuando hacemos una y otra y otra y otra vez, ¿qué utilizamos? ¿Un ciclo? Exactamente, entonces la cantidad de llamadas depende de Prometheus. Significa que necesitamos un ciclo para su llamado, donde yo voy a poner un ejemplo. Voy a usar for también, entonces, donde por ejemplo se vería así. For empieza desde a lo mejor j igual con 0, punto y coma, j menor a Prometheus. ¿Y qué va a ir adentro de esto? Adentro de esto va a ser el llamado de rand, ¿vale? Ok, entonces, ahí les va. Imaginemos que rand es la calificación que se obtiene. Entonces, su calificación de la tarea 1 fue 10. Entonces, ustedes agarran ese 10 y ya lo tienen en P. Entonces, P les va a ayudar a poder sacar el promedio. Entonces, P llega primero y dice, bueno, yo ya tengo 10, pero vuelve a hacer el llamado de otra calificación y les dice, no, ya no tienes, vamos a apuntarlo aquí, porque a lo mejor si se los platico va a ser confuso. Entonces imagínense que primero fue 10 y luego dicen P es igual a, y luego les dicen, no, pues ahora en la siguiente tarea sacaste 9 y luego en la siguiente tarea, en la tarea 3 sacaste 6. Y luego en la tarea 4 sacaste otra vez 10. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Este 10 es este mismo 10 de aquí arriba, ¿están de acuerdo? Este 9 más 10 es este 9 más 10. Este es este. Y es como si yo dijera que aquí 0 más 10 y le pusiera yo un 0 a todo al principio. Esta operación ya la han hecho sin que se den cuenta. Se va acumulando, ¿no? Todo en P. Exactamente. Entonces, P va a empezar con 0. Oye, Mande. lo que tengo duda es que, por ejemplo, los valores que se van a ir creando van a ser de 0 a RAM max, o sea, todos los que existen en RAM. Sí, solamente vas a llamar a rand. Sí, ok, gracias. Entonces aquí, pues sí sería un acumulador, ¿no? P es igual a P más el llamado de rand, que es lo que te preguntaba si le poníamos un módulo, si le poníamos a lo mejor otra cosa. No, en realidad queremos hacer el puro llamado. No queremos un intervalo más corto, queremos que sea natural. Ya que tenemos esto, pues ya decimos, pues aquí yo ya estoy sacando la suma total. ¿Qué me faltaría para obtener el promedio? Dividirlo entre todos los números, bueno, entre todos los valores. ¿Y quién me da todos los valores? ¿Se acuerdan? Exactamente, dividirlo Sería entre dividirlo Prometheus. Este, Sería P es igual a P entre Promet-rent. ¿Sí? Entonces veamos, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que adentro de este ciclo yo voy a tener otro ciclo. ¿Que de quién depende? Depende de este Promet-rent que introdujeron. Entonces empieza a meter, acumula y después divide entre las veces que se hizo este ciclo. ¿Ok? Bien, no se les olvide que primero hay que inicializar esta P con 0 cada vez que entremos en el ciclo de número de experimentos, porque cada número de experimento necesitamos un promedio diferente. ¿Va?
Bien. Oye, Ale, ¿Qué pasa? en una asesoría hicimos un ejercicio similar, ¿no? Ah, sacamos el promedio. En una asesoría, ajá, pues, ¿nos podríamos guiar de eso? Puede ser una guía, nada más que aguas porque ahí lo hacemos con arreglos. O sea, nosotros ahí pusimos, a lo mejor aquí una I, porque era el Ah, promedio ok, de edades. sí, cierto. Nada más es cuestión de manejarlo tal Sí, cual sí, así. sí, sí, Ale, cierto. ¿podrías, Mande. Ale, ¿me podrías repetir por qué dices que tenemos que inicializar a P igual a 0 en cada ¿En cada número número de de experimento? experimentos? Sí, claro, porque vean, va a entrar en este ciclo, ¿no? Entonces lo primero que queremos es que saque un primer promedio. Se va a obtener un primer promedio y lo vamos a utilizar en el punto 2. Entonces, si sale del ciclo y vuelve a entrar aquí y se quedó con el promedio anterior, imagínense que se queda, hacemos esta operación, ¿no? Entonces vuelve a entrar, pero ya no va a entrar con 0, sino que va a entrar con todo lo que ya había acumulado, que sería esta acumulación dividida entre 1, 2, 3, 4, y va a empezar otra vez a sumar nuevos, nuevos valores de RAND. O sea, vamos a hacer un promedio basura después si no lo inicializamos con 0 cada vez que entremos en este de aquí. Entonces se inicializaría al principio, ¿no? O sea, después de do, las instrucciones de Exactamente. do y antes del for. Exactamente. Sí, sí, sí. Aquí entraría, aquí iría nuestro for. Y es como si nuestro for hiciera todo esto. Afuera de nuestro for es como si aquí dijéramos 35 entre 4, ¿no? Aquí habíamos dicho que era esta parte. Y pues al final pues ya sería la división. Así exactamente, esos mismos pasos que dicen ustedes, así quedaría. Aquí estaría nuestro do por aquí y ya. Empieza nuestro y así. Porque si no, aquí se quedaría ese 35 entre 4 que yo había dejado. Si se queda ese 35 entre 4, significa que cuando vuelva a entrar aquí en el ciclo, va a decir, pues entonces aquí es 35 entre 4 más un valor nuevo. Ay, no sé, a lo mejor 8, ¿no? Y nosotros no queremos eso, nosotros queremos que cuando vuelva a hacer un nuevo experimento, vuelva a hacer un nuevo promedio. Por eso hay que inicializarlo. No sé si quedó un poquito más claro. ¿Sí? O me quedo aquí para que lo procesen. No, sí, bueno, a mí sí me quedó claro, Ale. Gracias. Sí, a mí también, Ale, Ok, gracias. perfecto, no hay por qué. Bien, ahora el punto 2. Y ahorita van a ver por qué es importante que este promedio llegue limpio. Vamos a buscar un entero i que cumpla esta condición. Y para este i se incrementa el valor y f en la posición i más 1. Esto a lo mejor también suena un poco complicado, pero vamos a desmenuzarlo un poco. Nosotros vamos a buscar una i. Normalmente a i lo utilizamos para, para estar buscando en los arreglos. También a j, pero yo lo quise usar para usarlo ahí en el for. Bueno, pues entonces
lo que vamos a hacer es que vamos a usar nuestro ciclo for, que siempre usamos para nuestro arreglo. Pero recuerden que aquí la condición va a depender del número de intervalos, porque es el tamaño que ustedes le dieron a su arreglo. Aquí, Pero eso ya iría fuera del do while. no, adentro, todavía estamos dentro de. Acuérdense que el punto 1 Sería dentro, ¿no? sí, el punto 1 y el punto 2 van dentro del ciclo. Bueno, pues ya que tenemos eso, nos pide que busquemos que se cumpla esta condición. Si se cumple, vamos a aumentarle 1 a esa posición. ¿A qué se refiere con eso? Déjenme. Les pongo aquí rápido algo. Eso nos va a ayudar a encontrar la frecuencia. Entonces imaginen esto. Esto está así, aquí hay un 0, aquí hay un 1, aquí hay un 2 y digamos que aquí hay un 3. Entonces imagínense que mi arreglo es de tamaño 4. Hasta ahorita pues lo tenemos lleno de ceros, puros ceros. ¿Qué es lo que va a pasar si se cumple esta condición? Si se cumple esta condición, yo quiero que vaya a la posición I y le aumente un 1, entonces tú ya no vas a valer 0. Imaginemos que cae en este, ¿no? Vas a valer 1. Ok. Y luego vuelve, como acuérdense que estamos en el número de experimentos. Entonces vuelve a hacer otro experimento y dice, bueno, ya no fue el 1, ahora cayó acá en el 3. Ya no cayó, y otra vez volvió a caer en el 1. Volvió a hacer otro experimento, ahora cayó aquí en la 0. Es lo que va a ir haciendo, va a ir encontrándola ahí, si la encuentra, va a ir a esa posición y al contenido le va a aumentar un valor, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos con las condiciones? Si se cumple, le aumentas un valor. ¿Qué es eso? Una condición. Una condición. ¿Y en dónde metemos esa condición? En un Adentro ciclo if. del... ¿En dónde, perdón? En un ciclo if. En una estructura if. Recuerden que los ciclos nada más son estos tres. While, do while y for. Y esta es la estructura if. Pero sí es la if. Entonces, todo esto lo vamos a meter aquí en esta condición. ¿Cómo sabemos que es una condición? Porque tiene menor, igual o menor que. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer la primera. Sí. Porque ustedes normalmente siempre hacen una condición y luego otra condición. Esta es mi primera condición, que es menor o igual. Y tal cual viene, sí, miren, viene y por todo esto entre esto. ¿Por qué pone estos float? Porque está haciendo un cast. ¿Qué es un cast? Voy a hacer un paréntesis para explicarles qué es un casteo. ¿O ya saben qué es? No. No. Ok, entonces, está rapidísimo. No. Bueno, un casteo es lo siguiente. Ustedes ya saben que los tipos de datos tienen tamaños, ¿no?
Cada tipo de dato tiene su tamaño. Por ejemplo, los enteros son de 4 bytes. Los flotantes igual son de 4 bytes. Y los dobles son de 8 bytes. ¿Qué sucede con el casteo? El casteo lo que va a hacer es convertir de un tipo de dato a otro, pero no se puede, o sea, no se va a conservar siempre lo mismo. Por ejemplo, esta cajita en donde cabe, esta cabe perfectamente aquí, ¿no? Sí. Pero cuando intentamos entrar aquí, va a entrar sin sus decimales y se vuelve entera. Ahora, ¿qué pasa con esta cajita int? Esta cajita int entra perfectamente aquí, entra perfectamente acá. Entonces, int puede ser flotante o puede ser doble, sin ningún problema. Pero, ¿qué pasa con el doble? El doble entra aquí, No cabe. no cabe en estos No. casos. Entonces, cuando hacemos casteo, hay que verificar que sean del mismo tamaño. Entonces, este sí puede entrar aquí y puede entrar acá. Y este int pues también puede entrar aquí y también puede entrar acá. ¿Y cómo es que hacemos el casteo? Pues colocamos el tipo de dato a convertir. Y acá ponemos la variable que se va a convertir. Por ejemplo, aquí tengo a lo mejor un float y aquí tengo a lo mejor x, cuando x era entera, ¿no? Aquí tenemos x. Este es un ejemplo. ¿Vale? Entonces, ese es el casteo. Vamos a pasar de un tipo de dato a otro tipo de dato. Aquí no, aquí. Entonces es lo que está haciendo aquí. Está haciendo un tipo de dato de entero a flotante, un tipo de dato de entero a flotante, un tipo de dato entero a flotante. ¿Por qué? Porque está haciendo una multiplicación, perdón, una división aquí. Quiere valores pues que se puedan evaluar y lo multiplican por este valor que también lo va a hacer flotante. Ok, ya que tenemos este lado, nos falta el otro lado. ¿Cómo lo hacemos? Pues ponemos los conectores lógicos AND. Y esos conectores lógicos lo que va a hacer es decir y, o sea, vas a evaluar esto y vas a evaluar lo siguiente, que sería esto, que sería P menor que, ¿no? Ok, y pasa lo mismo de este lado, vean, aquí está convirtiendo esto en flotante, aquí está convirtiendo esto en flotante cada uno, y así ya podemos obtener pues una evaluación concreta, una evaluación correcta, una evaluación que sí nos va a permitir entrar o no entrar, ¿vale? Bien, entonces, si se cumple, ¿qué vamos a hacer? ¿Mande? ¿Me puede repetir qué significa lo de el doble ampersand? Este doble ampersand se conoce como conector lógico. No, ya no tengo espacio. Les explico rápido los conectores lógicos. Lo vamos a dejar aquí. Ok, entonces los conectores lógicos. Los operadores lógicos. Ok, los operadores lógicos vamos a tener tres.
vamos a tener el que se conoce como AND, que es doble ampersand, y también le conocemos como y. Vamos a tener el OR, que también lo vamos a conocer como O, y en este caso van a ser estas dos líneas. Los voy a separar para que se vean mejor. Y el último va a ser NOT, que también es no, y ese va a ser con uno de estos, un signo de admiración. ¿Para qué nos sirven los operadores lógicos? Los operadores lógicos nos sirven para conectar condiciones. Ustedes saben que pues han manejado una condición, ¿no? Dicen, pues checo esta condición a ver qué tal funciona, ¿no? O checo esta condición para ver si hace esto. O pongo otro if adentro para checar esta otra condición. Pues bueno, nosotros con estos operadores lógicos podemos evaluar de forma directa dos o más condiciones. Entonces, yo cuando tenga una condición 1, puedo decirle y condición 2 y condición, y así me puedo ir. Y puedo hacer lo mismo con y puedo hacer lo mismo con o. ¿De qué depende una y de qué depende la otra? De cómo queremos evaluarlas. En el caso de not o de no, simplemente va a negarla. Pero bueno, vamos primero con AND. ¿Cómo funciona AND? Pues bueno, si yo tengo la condición 1 y tengo mi condición 2, ¿qué pasa si pongo condición 1, ampersand, ampersand, condición 2? ¿A qué me refiero a que evalúa? En la forma en que los evalúa es que va a decirnos si al final es verdadero o si es falso. Entonces, nosotros sabemos que las condiciones siempre nos dice si se cumplió o no se cumplió. Eso significa verdadero o falso. Si verdadero se cumplió, falso no se cumplió y no entra. Pues entonces va a evaluar en ambos casos qué se obtiene de las dos. Entonces mi V va a ser de verdadero y mi F va a ser de falso. Voy a evaluar las posibilidades de cada una. Y empezamos con la primera. ¿Cómo es que lo va a hacer? Si las dos son verdaderas, significa que es verdadero. Si alguna de las dos es falsa, pues entonces va a ser falso. Y se lo pueden aprender por el i. Si esta y esta son verdaderas, pues voy a poder entrar en el ciclo, en la condición. Si alguna de las dos es falsa, pues ya no. Es esta y esta, no hay más. El y como que es muy restrictivo, así de es y. No puedo descartar ninguna de estas condiciones, se tienen que cumplir todas. ¿Qué pasa en el caso del OR? En el caso del OR, es un poquito más permisivo, o sea, él ya nos permite decir esta o esta, con que se cumpla alguna de estas, por mí es suficiente. Y también aquí les voy a poner esta tablita que se conocen como tablas de verdad. Entonces, P, P, F, F. Verdadero, falso, verdadero, falso.
Entonces, en este caso, pues si las dos son verdaderas, pues verdadero. Si una es verdadera, pues verdadero. Si la otra es verdadera, pues verdadero. Y si ambas son falsas, pues falso. Entonces, con que se cumpla una, ya podemos entrar. Y como les digo, en este caso sería esta o esta. Esta no se cumplió, ok, pero la 2 sí se cumplió. Ah, entonces entramos. Se cumplió la 1, pero no se cumplió la 2. No importa, aún así podemos entrar. Ninguna de las dos se cumple, entonces ya no entramos. Así es como funcionan estos dos operadores. En el caso del operador NOT, solamente nos ayuda tomando una condición y lo que va a hacer es la negación. O sea, va a hacer lo contrario a lo que nosotros tenemos. Si yo tengo un verdadero, el NOT lo va a convertir en falso, y si yo tengo un falso, el NOT lo va a convertir en un verdadero. Como que nos lleva a la contra. ¿Vale? ¿Tienen alguna duda de los operadores lógicos? No, vale. Seguros. Bueno. Entonces por eso yo puse y. Claro. Aquí me regreso tantito para explicarles otra vez not. Y no te preocupes. Bueno, entonces ya vimos que AND y OR nos sirven para conectar dos o más condiciones. Not va a tomar una condición. Y eso, o sea, esa condición que tome, la va a negar. O sea, si yo tengo un verdadero, la va a convertir en falso. Si yo tengo un falso, la va a convertir en verdadero. Y nada más sería eso, o sea, como que te lo va a invertir. Ya no es blanco, ahora es negro. Ya no es positivo, es negativo. Te lo invierte. Entonces aquí, falso, verdadero, verdadero, falso. No hay por qué. Bien, entonces, pues, les explico esto para explicarles por qué uso esta AND. Porque quiero que se cumpla esta y quiero que se cumpla esta otra. Eso significa que está dentro de mi intervalo de, bueno, dentro de estas desigualdades. ¿Ok? Ya que se cumple, va a entrar y ¿qué es lo que va a hacer? Va a aumentar a este un valor. ¿Cómo aumentamos? ¿Cómo hacemos esto? ¿Este I más qué significa? Que aumenta uno. Ujú. Entonces, ¿cómo Que el podríamos número es continuo, ¿no? mandar? Que el número es continuo, por decirlo así. Pues sí, porque Bueno, como lo dentro dijo de... la compañera, yo lo Sí, entiendo de esa manera, por decirlo. ok, bien, sí. Entonces se va a aumentar un elemento. Entonces, ¿cómo le hacemos para que f en i se aumente un elemento? O un valor, o sea, continuo. F de I Sería más F, más. Exactamente. F y más, ¿no? Ay, ya me llevé otra cosa que no es. Exactamente, nada más. Aquí adentro de nuestro if pondremos f en i más más. Y listo, ya tenemos este punto. Y ahora sí, aquí ya terminaríamos nuestro while. Listo, ahí terminaríamos nuestro while. Ahora sí, finalmente
se imprimen los valores f en j con entre el número de experimentos, donde j recorre todos los índices del elemento del arreglo f. ¿Cómo hacemos eso? ¿O qué nos está pidiendo? Con un print F. Ajá, ¿y ese printf en dónde va a estar? ¿Dentro de quién? De otro for, perfecto. Voy a tener un for, ¿y este for con qué lo voy a manejar? ¿Con qué variable? Con J. Exacto, con j igual a 0, menor que, pues el número de, ¿qué era? Número de intervalos, ¿no? Número de intervalos. Y j más más. Y adentro, ¿qué vamos a hacer? Un print, ¿no? Printf. ¿Y qué vamos a imprimir? Sí, j, bien. F de J. Y entre F de j entre el número de experimentos. Vamos a imprimir todo esto. Yo lo podría meter aquí. Nada más tendríamos que cambiar algunas cosas, ¿no? Porque aquí va una coma y aquí van unos de estos. ¿Qué iría aquí? Sería porcentaje y la F, ¿no? Este sí es flotante y este es entero, ¿no? Creo. Pero sí pónganle flotante. Y aquí pues unos espacios para que se vea bonito, ¿no? Y pues ya sería todo. Me voy a detener aquí porque para que me subo. ¿Tienen alguna duda? ¿Quedó un poquito más claro? ¿Se revolvieron un poquito más? a mí me quedó un poco más claro. Perfecto. Y pues como ya saben usar funciones, ustedes ya pueden usar funciones. O sea, yo lo hice aquí así como si estuviera aquí todo y las fui como un poquito pues desglosando los puntos. Pero si ustedes quieren usar funciones, pues pueden usar funciones para a lo mejor generar el arreglo de ceros, imprimir el arreglo, a lo mejor el promedio, ya como ustedes gusten. Igual si no lo hacen con funciones no pasa nada. Ok, a lo mejor es por el número de intervalos o de experimentos. O a lo mejor por aquí no está agarrando a la J. O no, a lo mejor no entró nunca aquí. Tendrías como que evaluarlo para checarlo. Igual si quieres, cuando termine la asesoría lo checamos. Ok, entonces, ¿quieren que les pase este documento? Sí, por favor. Ok, entonces se los paso a Classroom. No tienen ninguna duda entonces. No, Ale. Ok, bien. Pues bueno, pues ya que no tienen ninguna duda, déjenme cierro esto.
Y pues este también lo voy a quitar. Bien, entonces, ¿quieren que veamos un poquito más de funciones? Lo dejamos hasta aquí si quieren. ¿Tienen alguna otra duda?